Amén. Pueden venir circunstancias o problemas, o tal vez muchas tribulaciones, pero hay alguien que siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Yo así lo creo. Desde que le acepté, yo creo que Él también me aceptó como a cada uno de nosotros cuando hemos creído en Él. Le hemos aceptado y Él también nos ha aceptado a nosotros. No importa de dónde venimos, quién somos o quién dejamos de ser. Solamente el amor de Dios siempre está con nosotros. Gracias, sierva y siervo. Aleluya. No quiero olvidarme de ellos. Aleluya. Yo nunca, siempre pido bendiciones para ellos. Aleluya. Bien, una vez más, esta mañana estamos aquí para llenarnos de la presencia de Dios y traer nuestras cargas, porque para eso está. ¿Quién no está cansado de una semana tal vez de trabajo? Aquí no podemos decir que yo no, que yo sí, todos estamos cansados, porque aún cuando está uno jubilado no deja de trabajar, hay que ver, ¿eh? Yo tenía ganas, como mi esposa, decíamos mucho, cuando llegué a jubilarnos, qué descanso, y es cuando más trabajamos. Y eso le damos gracias al Señor, porque el trabajo dice que es una tribulación, ¿no? Pues en tribulaciones dice que nos rejuvenece a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí alcanzamos madurez y sabemos lo que es Dios para con nosotros. Bien, yo no sé si han dado la bienvenida a una persona que me ha sorprendido de verla, que es nuestra amada Claudia, que ha venido de Guatemala a vernos a nosotros. Dios te bendiga, sierva. Te amamos de verdad con nuestro corazón porque es una sierva de Dios. Amén. Y la tenemos aquí. ¿Por cuánto tiempo vienes? ¿Definitivo? No. Te regresas otra vez para allá, ¿no? Como dicen los chapines, ¿no? ¿Cómo soy? Te regresas con los chapines. Aleluya. Bien, pero es bueno que en vez en cuando te des una escapadita y que y nos podamos ver, saludar y darnos la bienvenida, como así es nuestro Dios. Porque hoy hemos cantado, como siempre, creo que este grupo de alabanza, Dios lo bendice. Porque primeramente porque sabe llevar lo que es la alabanza. No es de los que empiezan alabando y glorificando a Dios, sino en adoración, que es lo que se necesita para ser libres. Después un júbilo que viene, pero luego no empezamos otra vez con una adoración, no, ya la adoración ahí para qué la quieres si ya estás quedado libre. Viene el gozo y la presentación de la palabra y de otras cosas más. Así lo hacen este grupo de alabanza, lo cual te quiero decir que no es por hacer de menos a los demás, pero hay enseñanza y hay una expresión digna de poder llevarla en nosotros. Por eso hemos cantado una canción que todos la sabemos, ¿verdad? Pero yo preguntaría en esta mañana, antes de dar los anuncios del Señor, ¿es la luz en tu diario vivir? Amén. Díselo a tu hermano que esté a tu lado. Cristo es la luz en mi diario vivir. Pero para muchos es tiniebla. Para muchos no existe salud. Para muchos la apagamos. Y por eso tropezamos tantas veces como tropezamos. Y el Señor ya nos dio esa clave a nosotros. Es como cuando usted entra en su casa. Aleluya. Si es por la noche, ¿qué tiene que hacer? O es por el día, cuando no tiene mucha luz. Dada el interruptor, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Para que Él está en nosotros, nos siga memorizando y reconociendo que si nuestra fe no nos falla, que hablamos mucho de la fe, esa es la lámpara que tiene usted, para que en su diario vivir no tropiece, como muchos tal vez tropezamos muchas veces,
y no nos damos cuenta por qué. Pero la palabra es viva. ¿Tienes fe? Si tienes fe, no temas, porque la lámpara va contigo. ¿Y ese quién es la lámpara? Como he dicho, es Cristo en el Espíritu Santo para fortalecernos y darnos la sabiduría que necesitamos. Bien, los martes que tenemos. Aleluya, démosle un aplauso al Señor a las 7 de la tarde. Los jueves que tenemos, a las 7 también, enseñanza también a las 7 de la tarde, aleluya. Y el domingo que tenemos, culto general, aleluya, que la bendición caiga sobre nosotros. Estas son, vamos a decir, aquí tenemos, no como costumbre, sino como una señal que el Señor nos dio y que es anunciarlo. Pero cuando se anuncia es una convocatoria. Y esa convocatoria necesita su asistencia. Por eso no vengamos solamente el domingo y perdonen, bueno, no tengo que pedir perdón, se aplaude y luego resulta que ese aplauso de qué ha servido. Al Señor le gusta más hechos que emociones en nuestra vida. Y hemos de capacitarnos porque el Señor nos da esa capacidad a nosotros de poder ser esos asistentes. Yo le digo a Dios, gracias por ello, porque estoy contento de lo que el sábado tuvieron las mujeres. Aleluya, fue bendecido y además una sierva jovencita, pero que dio una lección de cómo es buscar y escudriñar las Escrituras. Y yo la he felicitado y doy a Dios gracias por ello. Y a cuántas no me gustaría también darle. Pero para eso se requiere eso, mojarse. Por eso hay muchos pecadores que quieren pescar y no se mojan. Y no bogan mar adentro, se quedan en la orilla. Y en la orilla es que se recoge lo que otros dejan. Aleluya, yo no quiero eso ni nosotros, ¿verdad que no? Por eso yo la felicito y doy la enhorabuena, como ya se lo he dado, porque me gusta escuchar y me gusta ver que hay aún juventud que ama la palabra de Dios y que está por la labor de seguir adelante. Por eso usted también siéntase joven. No le importe la edad que tiene, la edad para predicar y enseñar y instruir acerca de la palabra de Dios no necesita edades, necesita tener un corazón contristo y humillado delante de Dios para que Él siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Porque la obra no la hace la intelectualidad que podamos tener, porque nuestra intelectualidad tal vez pueda ser una piedra de tropiezo para muchos. Pero cuando se confía en el Señor, aleluya, Él levanta al caído. ¿Cuántos estamos caídos? No nos vemos, pero hay muchos, no se avergüence, yo digo también, hermano. Por eso tengo la necesidad de Dios. Yo no quiero separarme de esa lámpara, que yo cuando canto esas canciones me emociono ahí. Me emociono porque siento el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Y eso es lo que hemos de sentir cada uno de nosotros. Porque hablamos mucho de la fe, pero la fe, por eso estamos donde estamos. ¿Qué libro estamos estudiando la palabra de Dios últimamente? En Hebreos, pues nos vamos a seguir yendo a Hebreos, para no perder las buenas costumbres que el Señor nos da. Vamos a leer una porción también de ella, siempre dándole gracias a Dios porque Él es nuestra ayuda. Y nos vamos a ir al capítulo 10. Y vamos a recordar algo porque la Biblia, yo siempre lo diré, hermanos, con todo el sentimiento de lo que amo al Señor, y ustedes también le aman, tal vez quizás más que yo, pero soy como Pablo decía, no me es gravoso explicarle cuantas veces sea necesaria este evangelio tan maravilloso que Dios nos dejó. Porque es en la vida en cada uno de nosotros. Nos vamos a ir, le he dicho, a Hebreos 10,
Y vamos a leer a partir del versículo 26. Si nos podemos levantar, gloria a Dios, si no, quede usted sentado, no pasa nada, amén. Pero la comida siempre entra, esta al menos, mejor así, porque si se queda a la mitad, no llega al alma. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, que es ofensa, al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y recuerdo, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Pero traen a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también lo padecisteis, y el despojo de vuestros bienes fuisteis con gozo, o sufristeis con gozo, sabiendo que le tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario que la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retorciera, no agradará a mi alma. Y dice ya el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar del alma. Hasta aquí la palabra. Yo sé que se ha dado gracias, pero vamos a dar una vez más. Señor, ayúdanos, bendícenos, y Señor, que podamos sacar el máximo provecho de esa fe que estamos hablando, que en realidad sea en nosotros. Porque hablamos de fe, pero la fe tiene mucho significado. Y queremos, Señor, que en ti hay esa capacidad para con nosotros, que aún siendo ignorantes, nos da la fe de creer que tú eres ese Dios vivo y que le reconocemos un día más en este día. Igualmente, Señor, pido por la profesora, pido también por los niños que van ahora a otra aula. Allí también, Señor, envía paz y bendición, tanto para la profesora como para los nenes que estén allí con ella. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte abrazo para el Señor. Así que los nenes, la profesora, pueden ya marcharse para allá y nosotros nos vamos a sentar ahí tranquilitos. Aleluya, que nadie nos moleste, porque siempre hay alguien que quiere molestarnos. ¿No lo sabe usted eso? Yo sí que lo sé, porque me ha pinchado muchas veces. Y he tenido que decir, ay, para poderme consolar y que el Señor no lo haga. Pondremos hoy un título como siempre lo ponemos, y estamos hablando mucho de ello. El justo dice, vive por fe. Entonces, si usted y yo somos justos, vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos, sino por la fe que tenemos en aquel que no vemos. Y aquel se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuánto lo creemos así? Pues bien, hermanos, vivir por fe es mucho mejor que simplemente cumplir con costumbres y reglas como muchos hoy día hacen. Eso es mucho mejor, porque hay muchos que tienen la costumbre
de decir fe, pero ¿dónde la vive? ¿O con qué ilusión? ¿O con qué gana la está llevando? ¿O aún le está consolando a él? Por eso nosotros tenemos que quitar las costumbres. Las costumbres ya no tienen que estar en nosotros. Yo vengo a la casa de Dios porque tengo necesidad, no por una costumbre que como otros van, yo también voy. No, yo soy yo, cada uno de nosotros somos uno mismo en nosotros. Y Dios nos ha dado la capacidad que todos podamos acudir a Él libremente, sin necesidad de pedirle audiencia, como se la pide a un otro rey. Este rey no necesita que le pida a usted audiencia, ni mucho menos. En cualquier momento, como hemos dicho aquí, abre la puerta, lo recibe y lo bendice. Pero para ello tenemos que tener puesta la fe en ella. Y hay muchos que la fe la tienen como una costumbre. ¿Cómo decimos amén a ello? Por eso se lleva mucho hoy día. Y es vergonzoso que lo veamos, yo lo veo. La fe es algo genuino que debe estar en nosotros. No es un capricho, sino es una necesidad muy grande. Porque nosotros no estamos aquí por la labor de agradar a nadie, sino a aquel que nos vemos. Pero que hemos de sentirlo tan dentro de nosotros como si ahora mismo estuviese o mañana o pasado dentro de mí, porque Él está dentro de mí, pero mi fe se viene abajo. No es genuina, no es constante, no es perseverante. Y entonces por eso tengo tantos fracasos como suelo tener. Ahora la fe no es solamente como nos dice en el capítulo 11, que todos lo sabemos, ¿verdad? Que dice que es certeza y convicción, ¿verdad? ¿Pero certeza de qué? De lo que se espera. ¿Pero qué es lo que se espera? Y convicción. ¿De qué es la convicción? Aleluya. Dos palabras muy importantes, ¿verdad? Pero la fe, hermanos, tenemos que entender que significa que es crecer y vivir cada día en obediencia a Dios. Ese pago no le queremos hacer todo. Ese pago no estamos dispuestos nosotros a ser sumisos y humildes delante de aquel que creemos muchas veces que está muerto y no nos ve. Pero si Él tiene más vida que aún nosotros podamos tener. Si Él solamente nos dio el gusto y el capricho de decir que yo muriendo resucitaré para que ustedes un día no mueran definitivamente, sino que yo esté con ustedes y ustedes estén conmigo todos los días de vuestra vida. Ese es el favor y esa es la fe que debemos de tener. Y esa es la madurez que Dios quiere en nosotros. ¿Cuántos decimos amén a ello? Por eso no es solamente certeza o convicción. La fe es también confianza. ¿Tiene usted confianza? Eso es fe. Porque muchos nos basamos nada más que en esas dos palabras, que luego ya le diré algo más acerca de ellas. Ahora, no solamente habla de la confianza, es creer, creemos. O hacemos lo que los diablos. Ni siquiera hacemos lo que ellos, porque ellos creen y tiemblan. Pero nosotros creemos ni temblamos. Seguimos con la fe de este mundo que recibimos de nuestros primeros padres, que fue en no creer en aquel que le había dado la capacidad de sacarles de la esclavitud y tener la libertad a la cual nadie podía dársela sino solamente Él, y a nosotros con mayor causa, que dio su vida por usted y por mí. ¿Lo creemos así? Aleluya. ¿Qué más es? La fe es fidelidad. Esa es fe, fidelidad, pero cuando yo no soy fiel al Señor, ¿qué fe es la que hay en mí? ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? Para yo poder recibir la cosecha a la cual el Señor con mi fe hacia Él me prometió que ya soy una nueva criatura. Es decir, que ya soy un árbol diferente que antes era. Ahora ya no doy frutos amargos, ahora doy frutos dulces y saludables gracias a la bondad y a la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. También es, como hemos dicho antes, obediencia. Ay, la obediencia. ¿Dónde está la obediencia? Sonría que Dios nos ama. ¿Dónde está la obediencia? Yo digo como siempre, pasó por allí un burro, se la comió porque era verde.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pasa por allí el que pasa y nos la quita, la disminuye, la vitupera, la hace que pasemos muchas veces lo que pasamos sin necesidad cuando le tenemos a Él tan cerca de nosotros, que es el auxiliador que nunca dejará de escucharnos a cada uno de nosotros, sino que aún Él tiene y tenemos el favor de que Él nos pueda admitir. Otros no lo admitiría. Este hombre, hermano, si cada día estás pecando, Él te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, no te preocupes, porque el pecado es cansancio. Y yo te digo a ti esta palabra, ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? Sí. Aleluya, porque sí, 6 días de trabajo es mucho, ¿verdad? Eso cansa a cualquiera. Pero mira, luego el día 7º hay quien se incluye una carga y mucho más grande, que es el ser obediente y fiel y tener fe a oír la palabra de Dios. Ese es un peso más grande que el que pueda usted llevar toda la semana. Aleluya. Y si viene aquí, no venga por relajarse, venga no por costumbre, venga porque sabe que hay una necesidad. Y que esa necesidad, ¿quién me la puede suplir? Mi Señor, pero yo quiero serle obediente a Él. Si Él es obediente para mí, ¿qué me cuesta a mí serlo para Él? Si yo sé que Él puede hacer muchas más cosas que yo pueda hacer, ¿por qué no me acerco con obediencia al Señor? Y aún me humillo y digo, Señor, henme aquí. Porque muchos no creemos ser vasos necesitados. Y hoy últimamente necesitamos mucha agua de parte de Él hacia nosotros. Y mucha unción del Espíritu Santo, es decir, el aceite, mucho más que lo necesitaban las 10 vírgenes. Las necesitamos nosotros hoy día porque Dios no quiere que nos prostituyamos cumpliendo y escogiendo otras cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. ¿Qué más podríamos decir? Es seguridad. Si yo tengo fe en Cristo Jesús, estoy seguro. Y cada uno de nosotros es igual. ¿Dónde va a encontrar usted mejor seguridad que en Él? Por eso Él dice que Él nos arropa, que aún nos viste con un poder y unas vestiduras que no deja que nuestras vergüenzas se vean. El que tenga oído, oigamos lo que nos dice el Espíritu Santo, para que podamos tener un bienestar a los que somos llamados, porque usted no es solamente como yo llamado para una sola cosa, es para hacer la voz que Dios quiera que haga cada uno de nosotros, y con la humildad y la sumisión y el respeto a lo que Él ordena, no a lo que a mí me parezca. Porque a mí hacer lo que a mí me parezca le puede ir bien al pueblo, no le puede ir bien, depende. Porque tal vez le estamos metiendo muchas veces al pueblo como si es que se fijen en el ministro. No, el ministro es un siervo más. Es el que tiene la capacidad de poderle dar a él, al pueblo, porque el pueblo o la grey no es suya, es de él. Y hay de aquel que haga pecar o tropezar a uno por muy pequeñito que sea. Y la recomienda que te da, aleluya. Yo no la quiero. Quiere usted atarse, irse de crucero por ahí y atarse una soga al cuello con una piedra del tamaño de un molino, de aquella que Sansón, que hablaste tú el otro día, amén, y me lance a las profundidades del mar. Pero me dice que me iba a ir mucho mejor. Que como aquí nos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ese es el peligro. Ese es el peligro al cual el Señor nos está despertando, porque su venida está más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Lo dice usted, amén? Aleluya. Por eso dice que si estas cosas en las cuales he estado pronunciando y las que podamos pronunciar, hoy están en nuestra vida, entonces esperamos algo diferente a lo que aquí nos dice en su palabra. No nos va a ocurrir lo que hemos leído en el versículo 26 y 27. Aleluya. Porque esta es una
aleluya, de las advertencias más firmes que hay de la apostasía en la palabra de Dios y en las Escrituras. Y leámoslo juntos, aunque lo hemos leído antes, vamos a recordarlo. 26, 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda, dice así, expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo me pondría cuentas con el Señor. Yo no dejaría que la apostasía, el volver para atrás, me inclinase a perder lo que Dios ya me dio, sino a ser agradecido y no caer en esa apostasía como hoy día, y lo hablo con toda la claridad, porque si Él dice que está cerca, es porque es cuando Él dijo que cuando veáis que la apostasía está ya, acordaos que mi venida está ya por llegar. No porque ocurran otras cosas, porque están ocurriendo guerras, pleitos, muchas cosas que hay, peste, aún hambre, porque hay hambruna, no crean ustedes que no, que sí, hay mucha necesidad, pero todo eso ha de venir, son señales. Pero de la apostasía, acordaos. Por eso examinémonos cómo estamos esta mañana. Amén. Porque esta, como he dicho antes, es una advertencia. O es una advertencia más firme contra la apostasía que encontramos en las Escrituras. Aún, si uno abandona deliberadamente a Cristo, no hay otro sacrificio más. A Cristo murió una vez por nuestras faltas y pecados. No confíe usted que vuelva otra vez a morir, no, viene con juicio, viene con restitución. Viene a los que han sido obedientes, a los que han entendido y han confiado en la fidelidad de Él y han puesto su fe genuina en aquel que no ve, pero es lo que se espera. Por eso digo, ¿qué cosa es la que cuando hablamos de la fe, que es la certeza de lo que se espera? Posiblemente se está esperando en nosotros lo que hemos leído, que no estamos teniendo la apostasía, no estamos apartando de Dios. Entonces esa fe no es la que te va a salvar, esa es la que te va a condenar. Esa es la que no te va a dejar crecer a la manera que el Señor nos da a conocer a nosotros. A nosotros se nos han enseñado una fe diferente, que es la fidelidad, la obediencia, la confianza y el creer en aquel que no veo, pero tengo la capacidad de reconocer que está dentro de mí, a donde yo vaya, Él va conmigo. Hoy nos lo han dicho, ¿verdad? Qué bueno que nos hable y que nos habla tanto de la fe. ¿Por qué será el Señor y nos dirá eso? Porque yo creo que estamos falta de ello. Pero el Señor nos quiere iluminar, porque Dios es grande, es misericordioso, es poderoso. Sirvamos, yo quiero que lo apunte usted, se lo leo yo, no hace falta que vaya usted a ningún sitio, sino lo apunte y en su casa. Si quiere luego me llama y me dice, pastor, estaba usted equivocado. Digo, gracias, hermana. En segunda de Pedro, con respecto a esto, yo digo, amén. En el 2:20 voy a leerle ahí unas cosas que va a relacionar esto. En el capítulo 2 de segunda de Pedro, en el versículo 20, voy a empezar a leerle. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que ocurre cuando nos apartamos del Señor. Creemos que la fe está llevándonos de victoria en victoria. No, te está llevando de maldad en maldad, de derrota en derrota y de maldición en maldición. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios para escudriñarla. Para si en un lado yo tengo que sacar las conclusiones de lo que Él me está hablando, para yo poder decir, yo no quiero seguir para adelante con la situación que estoy viendo, que estoy decayendo,
Porque si uno a uno mismo no se mira, hermano, que no tenga usted necesidad que alguien le señale. ¿Para qué señalarles a mí? Yo no quiero que me señalen si el que me está señalando y viendo es el que está arriba. Muchos nos tapamos unos a otros, pero hermano, no se tape usted ni se esconda del hermano, hombre. Escóndase de Dios y de Dios no se puede usted esconder. Así quiso hacer una vez Adán, pero le fue imposible. Anda, Adán, no te escondas, hombre, si sé lo que has hecho. Pues Félix, no te escondas, ponga usted su nombre. No tienes necesidad de estar ahí agobiado. Ve libre, que te ha hecho libre el Señor. Porque como vuelvas a estar otra vez y vuelvas a caer otra vez donde estabas antes, el estado que vas a tener es mucho peor que el que tenías antes. Y le dice aún en el versículo 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y yo cuando dice el santo mandamiento, yo le llevé a una sola cosa que nos habla en Mateo, que la anoté aquí, donde Jesús mismo dijo en Mateo 22:3, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y ese es el que se está olvidando. Amamos cualquier otra cosa antes que a Él. Y eso es apostasía. Eso es apostasía, a la cual nosotros hemos de escuchar y entenderlo. En Mateo 22:37, ahí lo dice, aleluya. Pero al leer estas cosas, ¿qué dice al final de Segunda de Pedro, que estábamos leyendo capítulo 2 y el versículo 22? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que le sucede? Es lo que nos puede suceder a nosotros. Porque dice así, pero le aconteció el verdadero proverbio. ¿Cuántas veces han mencionado este verdadero proverbio? Y cuando dice que es verdadero porque no es falso, porque lo que Dios dice es sí y amén, y no hay vuelta de hoja o de esquina o de lo que sea, es sí y amén. Y dice así, el perro vuelve a su vómito, y la puerca a lavarse y a revolcarse otra vez en el cielo. Eso es lo que hace la apostasía. Eso es lo que hace si pecamos, sabiendo que estamos condenados si lo hacemos, cuando tenemos la solución en sus manos, que no hemos de sofocarnos, sino confiar en aquel. Eso le aconteció. Por eso aún Isaías profetizó en Isaías 26:11, dijo, tu mano, oh Jehová, está alzada, pero ellos no ven. Tu mano, así dijo, su mano está alzada, pero nosotros no lo vemos. En Isaías 26:11 soy yo. Pero dice que llegarán a ver el fin. ¿El fin con qué propósito? Para que sean avergonzados. Yo no quiero ser avergonzado. Más vale que me llamen ahora tonto por amarle al Señor que después tener que lamentarlo. Y no que me digan que soy un cristiano por decir de esto de pacotilla. No, yo quiero que me vean mis obras, que son las que me delatan si en realidad mi boca confiesa lo que en verdad dices que tienes en tu corazón. Aleluya. Eso dice, mi mano ya está alzada. No retorcedas. Que no caigas en apostasía. Que no se apodere el pecado de ti, que no tienes necesidad de ello. Porque reconoce que no hay otro sacrificio más. Ya Él pagó lo que tuvimos nosotros y lo que éramos nosotros. Qué vergonzoso es volver atrás. ¿No dice usted amén? Sí, hermano, si nos pica algo, aquí tenemos el sanatorio. Y te va a dar la medicina o la tableta, mejor que paracetamol.
te va a hacer mejor. Porque a veces el paracetamol no te quita el dolor, pero él sí te lo va a quitar. Porque tiene la inyección perfecta, su amor. Y eso es la capacidad que tenemos y el consuelo de seguir a un Dios que estamos siguiendo. Ahora, del 28 al 29, vamos a ir repasando toda esta lectura porque a mí me gusta, no sé si a usted le gusta. Aleluya, es de mucho agrado, aunque digamos amén o ay, igual. De una manera y otra al Señor no le vamos a engañar. ¿Qué dice el versículo 28 y 29? Dos versículos aquí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y hay una pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere ofensa al Espíritu de gracia? Aleluya. Aquí estamos notando que hay grados de castigo. Uno de los grados que estamos viendo de castigo es el que viola los mandamientos, así dicho, cuando Moisés se los dio a declarar al pueblo que sacó de Egipto. Pero es que a nosotros no hay otro castigo que es peor, porque a nosotros nos visitó Él mismo. No ha habido ningún Moisés, vino Él. ¿Y qué mayor delito tiene aquel que habiendo dado su vida por ti y por mí, no le cause dolor a Él y a un respeto para que tú y yo lo pasemos por alto? Por eso hay 2 clases de castigo y hay varias clases de grados de castigo. Ahora, por eso nosotros, si usted quiere ver, cuando habla del castigo y habla de violar, porque aquí dice violar la ley de Moisés, usted, yo digo, apúntelo si quiere ahí y me lo diga en Deuteronomio 17, del 2 al 6, ahí le vienen las normas que él le dio a conocer a ellos. Deuteronomio, es bueno que lo apunte, 17, del versículo 2 al 6. Pero una apóstata cristiana, ese sí que tiene peligro, porque sufrirá un castigo mucho mayor. ¿Por qué? Porque ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido como inmunda la sangre que emanó de su costado para reconciliarnos y llevarnos a la santidad. Esa es la blasfemia del Espíritu. Es la que dice que todo pecado, aun si a mí me insultáis, así dice Cristo Jesús mismo, os perdonaré, pero la blasfemia contra el Espíritu no la perdonaré. Y esa es la apostasía, y esa es la que está ocurriendo hoy día. Véalo usted, abra los ojos, como nos dice ahí en Isaías 26, que lo he leído, que nuestros ojos no ven lo que deberían ver, y la mano de Dios está ya bien levantada para ejecutar lo que tiene que hacer. El juicio de Dios llega. No lo tengamos por ignorancia, porque yo no lo quiero tener por ignorancia. ¿Cuánto lo decimos amén? Por eso, hermanos, hemos de hacer y no avergonzarnos del honor y el respeto que le debemos a nuestro Señor. Porque cuando uno peca liberadamente, está deshonrando al que hizo todo por él. Está pisoteando, está violando las cosas que Él delegó aquí en la tierra. Él no dejó ninguna carga para nosotros. Él nos dejó libres. Sin la carga que aún teníamos, Él nos liberó de ella. Pero vergonzoso es que aún la libertad a la cual el Señor nos ha dado la capacidad de disfrutar en el tiempo que estemos aquí, lo estemos haciendo un libertinaje. Eso es ofensa para Dios. Eso es ofensa para Dios.
porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo me gozo cuando de verdad oigo y decimos, el Espíritu de Dios va conmigo. Ya no sé qué va conmigo, pero usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué se coge a las cosas del diablo? El que va con usted no es el Espíritu, el que va es el diablo. Porque las cosas que antes hacía, las sigo haciendo y peores. Porque tengo el conocimiento que antes no tenía. Pero el Señor es así. Yo no me avergüenzo de lo que Dios hizo por mí, pero sí me avergonzaría si vuelvo otra vez a revolcarme en lo mismo. Si vuelvo otra vez a hacer y ser no un Eliseo, que estuvo con Amán, el de la lepra. Ay, ¿quién me ayuda? No, sí, es el... No. Que le lamía las llagas. Lázaro. Y el rico. La parábola esa. Yo no quiero que me laman las llagas. Porque el pecado ya me limpió él. Pero si me dejo que me le lama, va a seguir fresco. Por eso me voy tan fácilmente al mundo. ¿Por qué me voy tan fácil al mundo? Porque me dejo lamer. Y las heridas se mantienen frescas. Mi fe se debilitó. ¿Cuántas veces somos los Lázaros? Aleluya. Y aún comemos de las migajas de ellos. Porque lo que el diablo tiene es migajas. Y Dios lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Y hagamos un recordatorio de cómo es nuestro caminar diario. Si en verdad es lo que hemos cantado esta mañana. Es la luz diaria de mi vivir, ¿no dice eso? ¿Por qué tropezamos tanto si es una luz? Yo no señalo a nadie, me señalo a mí el primero. Pero, hermano, todos tenemos ojos. A usted no le tienen por qué decir nada ni hacerle caso. Si lo ve usted solo, ore y pídale al Señor. Y dice que Él hará, claro que hará. Si no hace una cosa, hace la otra. Porque claro, yo digo que tengo la fe, como hemos dicho, y es la certeza de lo que se espera, ¿no? Esa es. ¿Y qué es lo que espera si yo ando en el pecado? ¿Qué me espera a mí? Una horrenda expectación de juicio y aún dice, y de hervor de fuego que devorará al adversario. Y yo me he convertido en un adversario de aquel que me amó. Me he dejado llevar y me he convertido en un apóstata, desechando la gran bendición y el sacrificio que Él hizo por mí. Llenémonos de la gracia de Dios. Por eso me gusta tanto este libro, porque nos habla de lo que nos falta a nosotros. Y decimos muy ampliamente, fe. Examinemos lo que es la fe. Yo te he dicho 4 cosas más de lo que es la fe. No es solamente certeza ni convicción, es otras cosas más, pero que entienda usted la certeza de esa fe. Esa fe tiene que ser genuina en usted y en mí. Si no, lo que me espera a mí es un hervor de fuego, porque la venida que ahora viene no es con agua. Dios está preparando este mundo para ser quemado. Aleluya. Yo así lo creo, no sé si usted. Yo lo creo.
Por eso aún en el versículo 30 del 31, ¿qué nos dice? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, ¿verdad? ¿No dice eso? En el versículo 30. Eso es lo que a mí me gustaría, conocerle a Él. Si yo le conociera a Él, no haría tantas cosas como me dejo hacer en mi vida. Porque ya no me guía el Espíritu, me guía otro. Y ese no me gusta que vaya. En cambio, para mi corazón le agrada. Porque mi alma está enlutada. No hay la libertad. Está muerta. Aleluya. Porque dice aún, yo daré el pago. Y no te lo está diciendo el pastor, sino te lo está diciendo el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Yo sabiendo que Dios no va a pasar por alto mi pecado, y yo habiéndolo ya oído y escuchado, no quiero volver para atrás. Yo no sé usted, pero lo animo que no lo haga. Ya esté pasando por donde esté pasando, no importa. Si Dios y usted tiene fe en Él, lo que Él manda es bienaventurado. Y si no te viene a ti bien, clámale a Él, como bien nos ha dicho. Pero no nos gusta ver cosas que antes no veíamos, ¿verdad? Porque desde que nos hemos convertido no hemos querido ver los mandamientos claves que Dios nos dio a conocer a nosotros, porque no nos conviene. Y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en un error. Cuánta enseñanza nos trae el Señor, ¿verdad? Por eso aquí nos muestra las Escrituras y testifica que el juicio de Dios es seguro. Es seguro. Y a una cosa más, y es absoluto. No cree usted que va a pasar por alto las inmundicias nuestras, no. ¿Lo cree así? Porque mira lo que dice, yo apunté a Romanos 12, 19. Y nos habla a nosotros, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando nosotros nos estamos vengando de uno de otro de una manera y otra, no estamos dejando el juicio a aquel que tiene. Está usted haciéndose el dueño de lo que le corresponde a Dios, porque nadie es quien para juzgar a nadie. Aleluya. Usted no es quien, ni yo. Ni que pase por la mente, porque eso ya es un pecado. Porque mía es la venganza, dice el Señor, no es tuya. Pero sí hemos de abrir y de dar a conocer lo que tanto lo tenemos cerrado, que no tenemos tiempo ni siquiera para ello. Ignorando que aquí está el proceder y la vida de cada uno de nosotros. Qué bonito es que si echamos tantas horas de trabajo, que tengamos al menos unos minutos, ya ves lo que pido, unos minutos para Él. Y eso es lo que quiere probarnos el Señor, como antes está hablando de los diezmos y la ofrenda. Te ponen nada más que un 10% de lo que ganas y aunque haces, violas la ley del Señor y tienes un castigo, porque estás menospreciando la muerte y la sangre de Cristo Jesús. Como le dijo a Ananías y a Zafira, no me estáis engañando a mí, dijo Pedro, sino es el Espíritu. Y hoy aún te digo, no es al pastor que le engaña, es al Espíritu Santo. Y vuelvo a decir que se lo dijo a 7 iglesias, el que tenga oídos, oiga
lo que el Espíritu Santo dice. Pero lo que profetizó conforme a esta palabra, Isaías, hermano, la mano de Dios está alzada. Es decir, el hacha, dice Lucas también, está puesta a la raíz del tronco. ¿Quién es el tronco? Malo que no haya hecho nada más que usted, ni el procedimiento que Dios le dio para poder tener la salvación haya estado dando nada más que su vida. No haya atrevido, por vergüenza, por lo que haya sido, a arrancar la raíz para no producir los mismos frutos que antes tenía. Yo creo que lo vamos a terminar, ¿verdad? Amén. Eso lo dice aún, y aún en los versículos del 32, quiero decir algo, al 36, también nos habla aquí el Señor. Y aquí nos quiere decir en esos versículos del 32 al 36, hermanos, que el saber que Jesucristo está con nosotros es nuestro o no es nuestro en nosotros un sufrimiento, sino al contrario, es un amor que Dios Padre hizo a favor nuestro sin ser merecedores de ello. Pero Él nos da el consuelo a través del Hijo. Por eso Él quiere y vino a arreglar y a solucionar las cosas que tenía que hacer, porque dijo el Padre, estos no pueden caminar como caminan. Pero el Señor así dijo. Le dijo estas palabras claramente, mándame a mí. Y aquí vino, pero le recibimos. Nosotros decimos, no le recibieron, pero le hemos recibido nosotros. Sí nos avergonzamos. Si nos constituimos apóstatas, ¿por qué? Porque el ser apóstol es negarle a Él. ¿Y cómo le niega uno al Señor? Con nuestros actos, con nuestras ausencias, con nuestra comodidad. Podríamos decir. Todo lo que poseemos, hermanos, entendamos, ponga usted la mirada ahí arriba, porque si la pone aquí va a ser quemado. Cuando la mirada si está arriba, todo va a vivir. Porque nunca morirá, sino que vivirá. Pero eso es duro de creerlo, ¿verdad? Cuanto más, es más duro aún llevarlo a cabo. Del 37 al 38 nos está hablando, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué avisos más buenos nos da el Señor, verdad? Aún un poquito más de la lectura que hemos leído, el versículo 37. Y a quien le dice otra vez, más el justo vivirá por fe. Y si retorciera, ¿qué pasa si se va atrás? No agradará a mi alma, porque ahí tengo al Espíritu Santo. A Él no le agrada que nosotros retorcedamos, sino que sigamos avanzando. Por eso algo que yo anoté aquí sobre eso en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. ¿Por qué viene? Y Él nos va a hacer justicia. Pero cuando venga, ¿cuántas veces lo hemos dicho? El Hijo del Hombre, ¿qué hallará aquí en la tierra? ¿Qué hallará? ¿Hallará fe? Eso lo dice en Lucas 18:8. ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, cuidémonos. La palabra no habla por dañarnos, sino nos habla para seguir aconsejándonos. Por eso Pablo decía, soportarme y aguantarme, porque a ustedes les conviene escucharla. Entonces yo veo que la palabra, tanto para mí como para ustedes, nos conviene escucharla. Pero más necesario es guardarla. Y aún
hacer un proceso de ella en nuestro caminar. Y el proceso de nuestro caminar diario tiene que ser de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas en nuestro Señor. Si las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas en nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos alumbrar por la luz que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Si se deja usted y me dejo yo, no vamos a tener tanto fracaso, no vamos a tropezar tanto, no vamos a entrar en tantos pozos cenagosos, que es, ¿cómo se llama eso que se mete para adentro? Pantanos de aguas movedizas que te tragan. Ese es el Seol. Y no se sacia, sino que destruye. Pongamos bien alerta nuestros pensamientos para que no retrocedamos otra vez. Porque si retorcemos, horrenda cosa, como dice, o una horrenda expectación de juicio. Y de hervor de fuego que ha de devorar a su adversario. Porque nos constituimos, vuelvo a decir, adversario no del diablo, sino de Cristo Jesús. Y el que tiene la última palabra es Él. Y en el que esperamos es a Él. Y en el que podemos mantenernos firmes es en Él. Y en el que queremos de dar la gracia y la honra es a Él, no es a otro. Por eso, como final, en 2 de Corintios, de Tesalonicenses, aleluya, quiero leerle algún versículo aquí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En la verdad. Versículo, en el capítulo 2, versículo 13. Y el 14 dice así, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, no un evangelio cualquiera, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos darle la honra y la gloria. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 14. Eso lo dice el Señor con respecto a lo que aquí hemos estado leyendo en esta porción del versículo 26 al 39. Por eso dice así, he dicho, el justo vive por fe. Dejémonos de pamplinas, que lo digo muchas veces. La fe va a ser la que le va a motivar a usted y a mí a entrar por ese y correr ese camino estrecho, que no sé dónde estará puesto ahí. Pero al final veremos la gloria y la bendición de un Dios que es justo y fiel. No pasa por alto la infidelidad, sino que Él es fiel para con todo. Por eso me ha gustado también ese teléfono que yo le digo muchas veces y la pronuncia el hermano Antonio. Cuando salga de aquí, clámale a Él. Pero humíllate y escúchale. Porque las cosas grandes que Él ve, que no has visto y quieres que las vea, eso tiene un precio. Y ese precio hemos de estar dispuestos a pagarle. Por eso, cuántas veces nosotros, hasta aquí le quería traer, dejamos de oír la voz de Dios sin necesidad. Nosotros tenemos que estar siempre alerta y atentos a lo que dice la bendita palabra de Dios. Si no tiene uno que buscar nada, si aquí está todo. ¿Qué mejor que ella? Que no nos gusta, muchas veces, por supuesto. ¿Cuántas veces le hace la comida a su mujer y no le gusta?
para que vuelva a dormir con ella. Duerma con la palabra también igual, si no le ha gustado la medicina o la comida que le ha dado. Porque Él se la ha dado sin entender usted, como a mí, también nosotros. Nos da una comida para no echar tripa y nosotros la desechamos. Que Dios me perdone y así es. Amén. Esto es lo que le quería traer, como le seguiré trayendo, y le estoy trayendo. No yo, el Señor, porque para mí es edificación. Yo no voy a decir, es que ustedes lo necesitan, no. Lo necesito yo tanto como ustedes. Y si uno tiene la capacidad de saber que tiene esa necesidad de Él, uno se esfuerza. Uno es valiente. Él no regresa para atrás como dice al final. No somos de los que retrocedemos, no dice eso el versículo 39, sino de los que avanzamos. ¿Usted es uno de ellos? Así, si no les dígale en esta mañana, yo soy uno de esos que no retrocedo, Señor, que necesito la ayuda tuya y que tengo falta aún de experiencia y el vaso que es este que yo tengo no tiene la suficiente agua, envíamela porque tú tienes el agua de vida para mi vida. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. No busquemos cavar en una roca que solamente la que te puede dar es el agua, es Él, no es otro. Todo lo que sacudas en algo duro no vas a sacar provecho, pero si lo haces en Él tendrás beneficios. Porque Él es la roca que sustentó y nos sigue sustentando a cada uno de nosotros. Gracias por haberme aguantado, así es. Pero no ha sido a mí, ha sido al Espíritu. Ahora que nos vayamos con la paz y el refrigerio de saber y decir, pero que sea real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no son ustedes, soy yo también. Hay muchas cosas que aún no nos atrevemos a quitar. Y Él busca la santidad, porque Él viene a hacer justicia cuando menos los pensemos. Y su mano está ya alzada. Pero qué lamentable es que nosotros no lo veamos. Amén. Démosle un aplauso al Señor y hasta aquí la había traído. Gloria a Dios. Yo creo que vamos a seguir con este hebreo, ¿verdad? Es la roca inconmovible, es la roca. Padre Dios, gracias te damos una vez más, Señor. Ayúdanos, porque, Señor, a veces el otro nos hace no oír bien tu palabra, Señor. Y tal vez nos hace entenderla de diferente manera que tú nos la estás dando. Pero, Señor, si ponemos la mirada en ti, no hay errores. Tú eres sí y amén y no hay otro. Por eso el camino a seguir por la verdad es guiarnos de este manual. Es la brújula que aunque andes en pruebas, luchas, tribulaciones o crees haberte perdido, Él al final te va a llevar al lugar exacto. No hay otro. Por eso, Señor, bendícenos y ayúdanos a pensar y recapacitar cómo es la lámpara o la luz que está en nosotros, el diario vivir que haya en nosotros. Muéstramele, Señor. Dile así, yo lo recibo, Señor, porque tengo necesidad y creo firmemente que quiero estar contigo en un día. Pero tal vez hay algo que a ti no te agrada y no quiero que caiga sobre mí esa horrenda expectación, porque viene el juicio con fuego y hervor que caerá para los que quieren estar confundidos. Porque nadie, si cree en ella, puede estar confundido, sino que tiene la verdad
y la esperanza de estar con Él un día. Llévanos a nuestro hogar, Señor, con esa doble porción de tu Espíritu, de saber, Señor, de que no hay cosa mayor que el agradarte en todo y que seamos bendecidos por ti. Mira a los que vamos en vehículo, ve con nosotros. Mira a los que van a pie, Señor, ve con ellos también. O los que tienen otro medio, Señor, de transporte. Igual bendíceles, Señor, y que la paz tuya esté con nosotros. Gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer otra pequeña oración por Paqui y por otra hermana. Señor, sabemos ese camino que está llevando nuestra hermana Paqui, pero una vez más te las ponemos delante de ti, Señor. Envía, Señor, esa ayuda, no solamente a ella, Señor, sino a sus hijos, para que haya paz, que haya tranquilidad, y ella que no pierda esa fe, como me dice cada vez que hablo con ella. Auméntasela cada día, que vaya como la luz de la aurora, de aumento a aumento, hasta que aclarezca el lucero. Ese eres tú, Señor, que esté siempre en su mente y que la cuide de dolor. Cómo no, también por Elvira, Señor, llevamos mucho tiempo sin verla. Pero ahora públicamente, Señor, vamos a dar esa, como siempre oramos en nuestros tiempos que tenemos, pero ahora, Señor, también te la pongo, he sentido en mi corazón, para que tú toques esa garganta, toques esa enfermedad y que haga el bien que ella necesita o que tal vez ha de estar en ella. Tú con todas las cosas tienes, Señor, un porqué. Pero, Señor, yo te digo, levanta tu mano y envía la medicina para cada uno de ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Démosle un aplauso.